5 de la tarde con 40 minutos y por supuesto que cambiamos el tono porque esto no tiene nada de festivo ni menos de alegre, muy por el contrario, es una pésima noticia que sacudió nuevamente a nuestro país, a la macrozona sur de nuestro país durante el fin de semana, porque nuevo hecho de violencia, nuevo hecho de terrorismo, derechamente golpeó a la macrozona sur. El asesinato del trabajador forestal Manuel León Urra en Victoria, que dejó además a otro trabajador gravemente herido. El ataque, ocurrido pese al estado de excepción vigente, reaviva las críticas sobre la efectividad de la estrategia de seguridad y eleva la presión hacia el gobierno para abordar esta crisis y las demandas del gremio. Nos acompaña Rodrigo O'Ryan, presidente nacional de la Asociación Gremial Forestal Corma. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Buena Costumbre Prime. Hola Mónica, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como tú bien dijiste, es un día muy triste, ha sido un fin de semana muy triste para Chile, en especial para el sector forestal y el sector agrícola rural del sur, que tuvimos que vivir este asesinato de Manuel León Urra y, y el resultado de extrema gravedad, de herida de César Osorio, que al menos por suerte pudo salir vivo de este atentado. Eso mismo te quería preguntar, Rodrigo. Vamos a ir de menos, o sea, de más importante a menos importante, es como hacemos los periodistas, por cierto, que sí. Primero que todo, preguntarte el estado de salud del otro trabajador, de César Osorio, como dices tú, que efectivamente, felizmente salió vivo, pero muy, muy gravemente herido de este ataque encapuchados a balazo limpio. Sí, bueno, la verdad que él recibió 3 balazos, logró ir protegiéndose como pudo. De hecho, se escabulló en una zanja, tengo entendido, y de ahí lo siguieron buscando. ¿Ya? O sea, aquí había, O sea, estaba la intención lo buscaron, o sea, la cosa era con intención. de buscar. Claro, ahora él alcanzó, por lo que entiendo, a apretar un botón de pánico, por lo tanto, otro grupo de vigías como ellos que estaban rondando fueron a la zona y ahí eso habría hecho que se escaparan estos asesinos. Bueno, esto leí por ahí, no sé si fueron declaraciones tuyas, Rodrigo, o de alguien más de la Corma, porque han sido durísimos también con este ataque. Por cierto, que sí, que es un ataque terrorista, convengamos, o sea, un ataque a balazo limpio a una persona que está haciendo su trabajo en una empresa como la CMPC, encapuchados en la mitad de la noche, es un ataque terrorista. O sea, otro nombre no tiene. Primero, para que dejemos de lado el eufemismo. No es un ataque a las forestales, dijeron por ahí alguien de la Colma, no sé si fuiste tú, corrígeme por favor. Es un ataque a la paz y a la seguridad de toda la comunidad. ¿Cómo se enfrenta esto, Rodrigo, desde la comunidad también? ¿Y cómo se vuelve a trabajar en paz con un ambiente así de peligroso y de hostil? Y sobre todo peligroso, porque en verdad ya directamente llegaron a matar personas y a quemar maquinaria, que claro, la maquinaria es importante, pero estamos hablando de personas asesinadas acá. Exacto. Bueno, si bien las palabras que tú has dicho es una cita textual a algo que yo dije, Perfecto. esto ha sido compartido y con sus ajustes y propios de muchos gremios. Hemos visto SOFOFA, la CPC, hemos visto la Multigremial Araucanía, Salieron y todos se con han ido mucha fuerza. expresando. Claro, esto está tomando una transversalidad porque al final, como mencionaba en ese mensaje, esto nos afecta a todos. Esto afecta a los transportistas que no pueden transportar sus mercaderías, sea madera, sean otro tipo de insumos. Afecta por el lado nuestro, a todos quienes trabajan en el bosque, afecta a la gente que trabaja en los campos. La SNA también fue muy, muy clara en decir de que esto ya no puede seguir, que no da más desde los robos de los insumos, porque aquí también hay mucho robo en la ruralidad. Pero la verdad que pasar de robos a este nivel de violencia donde ya la gente corre el riesgo de no llegar vivo a su casa, la verdad que no da para más. No basta con medidas para contener, dijiste tú también, Rodrigo. ¿Qué se le dice hoy día al Estado también? ¿Qué se le dice al Estado? No me refiero al gobierno en particular, además esto es un tema de Estado, trasciende a quien gobierne, sin duda que sí. ¿Qué se le dice al Estado que incluso con un estado de excepción prácticamente permanente, que lleva más de 3 años en la zona, no logra proteger la vida de las personas, no logra controlar a los grupos extremistas que lamentablemente abundan en esa zona? ¿Cree usted, por ejemplo, que el Estado en este caso está siendo cómplice por omisión? Porque estos ataques, claro, hoy día lo dijeron también por parte del gobierno que ataques a personas no se registraban hace más de un año, pero
o sea, a mi juicio eso es relativizar un poco el nivel de violencia también. O sea, ¿qué se le dice hoy día? ¿Cómo se enfrenta también esto y qué se le dice al Estado? Porque en el fondo va a pasar, esto va a salir de los titulares, lamentablemente, y vamos a seguir, lamentablemente, en un par de meses más conversando de un tema similar y esperemos que no sea con vidas humanas en riesgo. Bueno, Mónica, lo que tú acabas de decir es súper importante. No podemos dejar que esto salga de la temática, sobre todo en los medios. Yo creo que los medios aquí tienen la posibilidad de ayudar a que Chile se salve. O sea, periodistas como tú, periodistas muy serios como tú, que estudian y que ven y que se dan cuenta de la importancia de esto, ojalá tengan los espacios en sus medios para seguir relevando esto. Yo sé que los medios siempre tienen que cubrir la contingencia y hemos visto toda la cobertura que ha tenido el problema que hubo en Argentina, pero si bien es un problema muy grande lo que pasó en Argentina, aquí estamos hablando que esto es un riesgo país. Aquí tenemos cientos de miles de chilenos que están viviendo bajo un infierno, que no pueden trabajar, que se les espanta el vivir, se espanta el vivir en esta región. O sea, sus hijos probablemente van a migrar. Lo que hemos visto ahora también, porque muchas veces se dicen, oye, las estadísticas muestran que han bajado los atentados. Y lo que pasa es que esas zonas que han estado tomadas ya no se operan, no podemos operar, por lo tanto ya no tenemos gente. Claro. Pero ¿qué es lo que demuestra lo que ha pasado este fin de semana? Es que el anillo ya lo quieren expandir, quieren abarcar más zonas, por lo tanto están empujando estos límites hacia nuevas zonas. Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy atentos. Hoy día nuestro equipo de Corma tuvo una reunión con el delegado presidencial allá en la Araucanía, con el GEDENA, y la idea es ir trabajando ya. El delegado estaba muy preocupado y aquí viene toda una línea de trabajo y de acción. Aquí hay que pasar a la acción, más que el diagnóstico de la acción, y trabajar junto a la Fiscalía para poder encontrar a estas personas y llevarlos a la cárcel. Y ahí también es muy importante darle el apoyo a las Fuerzas Armadas, el tema de las RUF. Tenemos que lograr una buena ley que la regla el uso de la fuerza para que el uso de la fuerza que está en manos de las Fuerzas Armadas bajo Constitución puedan ser bien utilizadas y a la escala que se necesita para doblegar este tipo de grupos terroristas. Claro, las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Esta zona está con estado de excepción constitucional. Lleva más de 3 años este estado de excepción constitucional. Evidentemente no está siendo de gran utilidad porque, claro, lamentablemente, según lo que tengo entendido, y por favor corrígeme si estoy equivocada, porque me puedo equivocar, no tienen las suficientes atribuciones también para poder ingresar a ciertos sectores, están bastante limitados porque efectivamente están topando en el tema de las reglas de enfrentamiento. Tú decías también que, claro, que no bastan con medidas para contener. ¿Eres tú partidario, por ejemplo, de aumentar la intensidad de esta medida, por ejemplo, en estado de sitio? El estado de excepción hoy día ya está generando igual este tipo de problemas, no se está impidiendo. ¿Crees tú que es necesario aumentar la intensidad? ¿Y cuál crees tú también que es el rol del Estado en materias de seguridad en esa zona? ¿Está siendo superado? ¿El Estado no está ingresando a todas las zonas directamente? O sea, a la luz de los resultados, tuvimos un muerto, un herido de gravedad, con una acción claramente intencionada de matar. Por lo tanto, eso nos quiere decir algo. Y esto es repetitivo. En el verano, este tipo de personas lo que hacen es quemarnos, ¿ya? Y quemarnos con la intención de que el fuego avance hacia ciudades. O sea, no son incendios intencionales o al azar. O sea, no es para quemar predios forestales nomás en este caso, no es un ataque a las forestales en sí mismas. Los prenden en forma estratégica para que el viento lo lleve hacia ciertos poblados y también en horarios donde ya no se puede ir a combatir, porque en Chile no tenemos el combate aéreo nocturno que genere las condiciones habilitantes para que las brigadas puedan entrar. Entonces, lo que estamos viendo aquí son grupos de crimen organizado que lo que quieren es tomarse los territorios. Y frente a eso, el Estado debe proteger a los chilenos. Y hoy día estamos viendo que se está quedando corto. ¿Hasta dónde puede o debe llegar? Ahí tiene que tomar la decisión de forma responsable desde el presidente de la República y en forma coordinada con las Fuerzas Armadas.
y en ese sentido necesitamos que las Fuerzas Armadas puedan ocupar la fuerza que el Estado le entrega para poder protegernos. ¿Cuál cree usted que debería ser la medida entonces que tome el Estado en relación a las Fuerzas Armadas en la zona, Rodrigo? Yo no soy un experto en seguridad, lo que sí sé es que se debe seguir avanzando y tener medidas más, más contundentes. Se habla de crimen organizado. ¿Cree usted que nosotros en esa zona, nosotros me refiero a nosotros como país, estamos de frente, por ejemplo, a una especie de subestado narcoterrorista? ¿Podría ser a su juicio? Yo lo que sé es que esto se camufló en un principio como, o pudo haber pasado en un inicio de ciertos movimientos de reivindicación por la causa del conflicto mapuche, digamos, pero ese no es el real conflicto aquí, ¿ya? Ese no es el real conflicto. De hecho, el pueblo mapuche también está siendo afectado porque ellos viven en estos territorios, por lo tanto ellos también viven con este miedo, ¿ya? Y lo que hemos visto ahora es que son grupos directamente terroristas los que están poblando esta zona. Entonces, si están narcometidos o no, eso yo creo que ya es materia de que las fiscalías puedan confirmar eso o no. Lo que sí sabemos es que son grupos que están organizados para generar miedo, para tomarse zonas e ir ocupándonos como ha pasado en otros países. O sea, sin ser categórico en que esto son narcos los que hay detrás, porque no tengo yo... No sabemos, claro. Lo que sí podemos ver es que hay mucha similitud con lo que ha pasado en otros países como México, como Colombia, donde estos grupos sí se toman de esta forma, tanto en las zonas rurales como después se toman en las ciudades, donde las extorsiones pasan a ser pan de cada día. Lo que hemos vivido en el barrio Meix es parte de esto mismo. Entonces, eso es lo que el Estado tiene que parar a la brevedad. Bueno, esta acción, mirando los videos que se liberaron incluso de las cámaras de seguridad, atroz, tremendo, o sea, me imagino el momento que vivieron esos trabajadores ahí también, es la definición exacta y de manual de lo que significa terrorismo. Terrorismo se dice, según la RAE, como el uso intencional y sistemático de la violencia o la amenaza de usarla contra personas civiles o no combatientes con el fin de generar miedo, intimidar o coaccionar a una población o a un gobierno, buscando obtener objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Esa es la definición de terrorismo, como para que entremos en el cuadro y en el marco en donde estamos. La vocera del gobierno hoy día, Rodrigo, no descartó invocar la ley antiterrorista, sin embargo, hasta esta hora tengo entendido que eso no ha sucedido. El Ejecutivo dice, la tercera está analizando los antecedentes para eventualmente calificar y querellarse, por ley antiterrorismo. Mientras tanto, confirmaron que se van a querellar por asociación criminal por homicidio. ¿Cuál crees tú que son los topes para poder invocar esta ley antiterrorista, Rodrigo? Yo no soy abogado, pero sí entiendo que el gobierno está analizando al detalle esto y la Fiscalía está juntando todos los antecedentes posibles para ver cuál es la correcta definición de lo que está pasando. Y en ese sentido, ojalá poder tener la mayor cantidad de pruebas posible para que la Fiscalía pueda actuar con toda confianza y la dureza que se tiene que tener en un acto como este. Ustedes que están constantemente viviendo y enfrentando este tipo de violencia y este tipo de actos terroristas en la zona, principalmente como Corma, ¿cree usted, Rodrigo, su percepción, su opinión personal, que existe cierto grado de temor por parte del Estado de enfrentar este problema ya derechamente y tomar el toro por las astas también? Porque claro, cada vez que hay un atentado terrorista, se sube como la espuma y luego quedamos en el mismo estado de excepción que tenemos hace más de 3 años. Yo me acuerdo hace un par de meses atrás, acá en la central de Paso Rucalhue, también más de 50 máquinas quemadas, también aquí en la provincia de Biobío, tremendo atentado. Claro, salieron todos a hablar, pero en rigor seguimos con la misma medida excepcional en la zona. Usted, Rodrigo, como presidente de la Corma, ¿cree que existe un grado de temor? ¿Cree que existe un grado tal vez de relativización, de minimizar lo que está pasando en este momento, considerando también que estamos en un año electoral, convengamos que existe un contexto político también bien importante en estas materias? Yo creo que aquí
hay un gran consenso que es transversal de todos los candidatos, que es Chile necesita seguridad. ¿Ya? ¿Cómo actuar para lograr esa seguridad? Es ahí donde entra la diferencia entre los distintos candidatos. Algunos lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera. Unos lo ven con más fuerza y mano dura, otros lo ven con más diálogo y sentarse en la mesa a ver qué es lo que está pasando. Yo no quiero juzgar quién es el correcto ni quién tiene la fórmula apropiada, pero sí yo creo que probablemente deben existir, y esto basándome principalmente en cómo ha actuado afuera este tipo de organizaciones, es que deben haber presiones muy, muy grandes y amenazas para con la familia de las propias personas y autoridades. Eso probablemente pasa, deben haber jueces, deben haber fiscales amenazados, y eso es muy grave. Ojalá de verdad que sea algo puntual o que no existe, que esté muy equivocado y honesto, pero tiendo a pensar de que pasan este tipo de cosas y que debemos ver cómo proteger a nuestro, para que puedan actuar de la forma que deben actuar. Es bien delicado lo que dice Rodrigo, porque claro, una cosa son los grupos extremistas que operan de esta manera y otra cosa muy distinta es lo que tú nos estás diciendo que presumes, ¿sabes? Todo esto es una presunción, entendemos que no tienes antecedentes de aquello, si los tuvieras, este no es el lugar para indicarlo, sino que las autoridades correspondientes, sin duda que sí. Pero entendemos con eso que se infiere que existe algún tipo de captura por parte de las instituciones también desde estos grupos extremistas, porque claro, si hay amenazas a jueces, a personas de las instituciones del Estado también, y que estarían permitiendo esta permeabilidad de estos grupos terroristas en esta zona, es un hecho bastante más grave y bastante mayor. Mira, a ver, para ser claro, lo que yo te planteaba era ante tu pregunta de si las autoridades estaban siendo débiles, Sí. ¿ya? Y en ese sentido, lo que yo quiero, la debilidad va en función del miedo, ¿ya? Y ahí es donde uno puede empezar a pensar por qué tienen miedo estas personas, ¿ya? Y una posibilidad es que pase esto. Yo no estoy diciendo de que realmente esté pasando, Claro. pero como han actuado estos grupos en otras partes, ¿ya? Existe esta posibilidad y que nuestras autoridades puedan estar amarradas de mano, en cierta forma, por este miedo que le están ejerciendo, esta extorsión. Eh, Como les decía, ojalá esto no sea así, o no haya permeado profundamente en nuestras autoridades y que sepamos detectarlo, sé que existe, y sepamos también blindar y proteger a nuestras autoridades para que puedan trabajar tranquilos y que sus familias también estén protegidas. Para finalizar, lamentablemente, en virtud del tiempo, Rodrigo, ¿cuál sería el mensaje por parte de la Corma también? Y no solamente por parte de la Corma, sino que todos los trabajadores forestales también, porque hoy día me imagino que como comunidad, como grupo, como gremio, como sector productivo fundamental también para la economía de nuestro país, golpeadísimos. ¿Cómo se hace para volver a trabajar en paz? ¿Cómo se vuelve a la normalidad después de un golpe tan duro? ¿Cuál es el mensaje también para el Estado de Chile? Y aquí insisto, y soy bien majadera en esto, no es un tema de gobierno, es un tema de Estado, esto va a trascender a quien gobierne. ¿Cuál es el mensaje hoy día? Porque hoy día ustedes tienen que volver a trabajar, con el miedo, con el terror que eso implica. Sí, el mensaje es levantemos la frente, el orgullo. Es difícil decir seamos valientes, porque sobre todo cuando uno no está metido en la noche, digamos, como estaban estos trabajadores que fueron brutalmente atacados. Pero yo creo que aquí tenemos que seguir impulsando esto por el futuro de nuestros hijos. No podemos dejar que este tipo de grupos se toman nuestro país, nuestro futuro. Y ahí es donde tenemos que colaborarnos profundamente, el sector público, el sector privado, para poder enfrentar esto. Esto no es algo que se pueda enfrentar solo, es un cáncer que tenemos que enfrentarlo entre todos, unirnos, comunicarnos. Aquí ya no es un tema de izquierda a derecha, como tú bien dijiste, es un tema de Estado y que necesitamos enfrentarlo unidos. Sea cual sea el próximo gobierno, esto hay que ponerle corte. Hoy día, para los trabajadores de las empresas asociadas a Corma, ¿se va a elevar algún tipo de otros niveles de seguridad, protocolos para proteger a los trabajadores? Mira,
Las empresas Corma están continuamente viendo cómo poder proteger más a sus trabajadores, tanto desde las prácticas propias de la operación hasta este tema de seguridad que en verdad llega a rayar en la locura que tengamos que estar protegiendo a los trabajadores de que no los maten. Entonces, a mí no me cabe duda de que las empresas están continuamente viendo cómo evitar este tipo de acciones. Incluso, como te comentaba hace un rato, las empresas han dejado de operar en ciertas zonas por esto mismo. Eso es anteponer por sobre todo la vida de sus trabajadores ante el negocio, ¿ya? Y esto, quiero también ser súper claro, no afecta solo a los forestales. Esto no es un tema de la forestal. Esto es un tema de la ruralidad, y tampoco solo de la ruralidad, también es que le afecta a la gente que vive en las ciudades. Lo vemos en lo que pasa en Meix, lo vemos en la delincuencia. Claro. Todos los días están atacando y están matando gente. O sea, por lo mismo, esto no es contra las forestales, esto es un problema que está teniendo Chile, nos están tomando Chile. Por eso es que el rol del Estado es tan importante, detectar por qué no estamos logrando reaccionar con la fuerza y el tiempo a tiempo como para parar esto. ¿Está sobrepasado el Estado en este tema? Yo creo que el Estado está sobrepasado en este tema. Qué lamentable. Bueno, Rodrigo O'Ryan, presidente nacional de la Asociación Gremial de la Forestal, presidente nacional de la Asociación Gremial Forestal Corma, perdón, me tupí, a través tuyo, por supuesto que enviar todo nuestro cariño, toda nuestra energía, todo nuestro apoyo, también, por cierto, a todos los trabajadores del sector forestal, a todos los trabajadores también que día a día se ven enfrentados a este tipo de peligro, a este lugar peligroso, a este ambiente hostil. También a través tuyo enviar nuestras condolencias como medio de comunicación a la familia del trabajador fallecido. Esperamos de todo corazón que el trabajador herido logre salir airoso de este trance. Lamentablemente, por favor, Rodrigo, cuenten con nosotros como medio de comunicación cuando ustedes lo necesiten para poder comunicar lo que estimen conveniente. Evidentemente que estamos a disposición siempre para este tipo de cosas y te agradecemos muchísimo el tiempo, y un gran abrazo para ti y para todos los trabajadores también de las forestales que hoy día lo están pasando muy, muy mal. Muchas gracias, Mónica, y quisiera hacer un llamado a los trabajadores. Yo creo que es importante y también puedan ser escuchados en medios como este, directamente los trabajadores, no solo de gremios que se pueden pensar de que solamente representan a los empresarios. Aquí están matando a los trabajadores. Por lo tanto, hay que escuchar a los trabajadores tienen que expresarse. En ese sentido, medios como ustedes ojalá puedan apoyar también y prestar espacios para que ellos puedan transmitir directamente, porque tú me preguntas a mí qué me pasa, pero yo no estoy trabajando en la noche. Tengo la suerte de estar en otra parte trabajando en la cadena, pero hay mucha gente que está ahí, en la mira, y esa es la gente que hay que escuchar también. Por supuesto que sí, Rodrigo, recogemos el guante, vamos a estar con los trabajadores durante estos próximos días, sin duda que sí, así que nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y cuenta con nosotros, esperamos contar contigo en otra oportunidad, esperemos que sea para mejores noticias. Muchas gracias, Mónica. Que estés muy bien, muy buenas tardes. 6 de la tarde con 4 minutos. Conversábamos recién con Rodrigo O'Ryan, presidente nacional de la Asociación Gremial Forestal Corma, en el marco de este brutal atentado terrorista que se vivió este fin de semana en la comunidad de Victoria, en una de las plantas de la CMPC, que resultó con un trabajador fallecido y otro en estado de altísima gravedad. Vamos a seguir muy, muy de cerca este tema, por cierto que sí, como bien decía nuestro entrevistado, son temas que hay que relevar, que no hay que olvidar, que no hay que esperar a que sigan habiendo atentados para volver a conversar de ellos, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Mientras tanto, nos vamos con música y ya volvemos con Miguel Ángel Fernández. Un tornado arrasó nuestro pueblo.